Hola, Luis, ¿qué tal? Ah, Eh, bueno, hoy he decidido hacerte una entrevista a ti porque has formado parte de este camino, ¿no? De mi liberación, dijéramos, de patrones, límites. Yo he sido alumna tuya y bueno, esto es una consecuencia de lo que me ha impactado a mí la biodescodificación. Entonces, me gustaría un poco que presentaras esta herramienta a las personas que puedan estar interesadas, tanto si son terapeutas y ampliar un poco las herramientas que tienen a la hora de tratar a sus clientes, y también si eres una persona que está buscando, ¿no? Porque yo creo que somos muy buscadores y queremos tener respuestas, que presentes un poco qué es la biodescodificación desde tu punto, desde cómo tú la has sentido y has conseguido hacer de ese aprendizaje, ¿no? Una herramienta muy valiosa para las personas que hemos pasado por tu curso. vale, pues sí, o sea, muy resumido, empezando un poco por el principio de la pregunta que has dicho, ¿no? La bioscodificación y la exploración biológica, ¿no? Es una terapia que básicamente lo que hace es aplicar una visión nueva del mundo, que tiene que ver mucho con cómo ahora se nos presenta cada vez más el mundo, entendido como una realidad representada de un mundo interno, ¿no? Eso realmente empieza a existir, esa idea, ¿no? Y la exploración es la herramienta que usa eso para curar, precisamente, ¿no? Es decir, nosotros vamos a entender que todo eso que sucede en nuestra vida tiene un sentido, tiene un propósito. Hay un lugar dentro de nosotros que lo está produciendo. Y que esa parte de nosotros se llama inconsciente, encaja mucho con la idea de inconsciente, ¿no? Y que si nosotros toqueteamos de forma correcta ese interior nuestro, ese inconsciente, pues nuestra vida representada fuera cambia de forma, podríamos decir, automática. Porque se reproduce constantemente de forma automática, pues si nosotros cambiamos la fuente, el origen, entonces lo que se ve representado en nuestra vida es de forma distinta. Es decir, pues entramos en un proceso que podemos llamar de curación. Entonces, básicamente lo que la exploración hace, en mi opinión, que no se ha dado hasta ahora, es escuchar muy bien el síntoma representado, es decir, lo que le pasa a la persona en su vida y cómo le pasa, la edad a la que le pasa, cómo se activa, cómo se desactiva, cómo funciona. Si lo escuchamos bien, nos da las claves para entender cuál es el origen real de lo que yo he vivido que ahora se está representando nuevamente. Entonces, básicamente, aplicamos esta ley, aplicamos que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un sentido, tiene un porqué, tiene un origen y que si lo encontramos, esto va a tender a cambiar. Muy resumido De sería. acuerdo. Entonces, Ujú. con la segunda parte de la pregunta, pues yo me encontré con esto en mi vida. Ya había estudiado muchas otras cosas, todas relacionadas con el tema de la salud, y me sorprendió tanto el efecto que tuvo conmigo, con mi familia, con mi vida. Me quedé tan sorprendido y me encantó, encajaba mucho en cómo yo veo el mundo, o en ese momento en cómo yo pensaba, y pues hasta ahora no he dejado de desarrollarlo y de comprobar pues que eso que ya vi en ese momento, pues que realmente sucede, que es cierto y que tenemos herramientas para descubrir por qué nos pasa lo que nos pasa y qué hacer para solucionarlo. Yo no sé si la gente se va a sentir identificada con esto, pero yo creo, tú ya llevabas una trayectoria, ¿no? Entiendo, o sea, y habías probado también estudiar o hacer sesiones, ¿no? ¿Me puedes contar un poco esto hasta que has dado con esta herramienta, ¿no? Tú personalmente buscabas ese camino de encontrar por qué te pasaba lo que te pasaba, ¿no? ¿Por qué estoy repitiendo esto? ¿Cómo ha sido? Y No fue muy, en mi caso es un poco especial porque yo estaba viajando con 20 años por el mundo, por todo el mundo, pues con 20 años ya había estado en los 5 continentes haciendo autostop y con veleros y toda esta historia y de repente llegué a Brasil, a la selva y ahí conocí pues toda la cultura indígena que trabaja con enteógenos y con maneras de entrar hacia adentro, ¿no? Claro, yo eso para mí no existía, era totalmente desconocido, es algo que me encontré, no lo busqué y cambió mi vida. Entonces yo percibía que yo era otra persona, que yo de repente veía el mundo distinto, vi mi cuerpo cambiar, vi mi manera de pensar, todo cambió. Y me di cuenta, pues, de eso, de que existía algo más. Y entonces ahí nació mi interés para cómo eso había sucedido conmigo. Y volví a España. Entonces estudié medicina tradicional china
porque en ese momento pues me llamaba mucho la atención, me parecía algo pues antiguo, como que funcionaba, y bueno, pues era muy joven, entonces vamos a estudiar esto, ¿no? Me puse en ese mundo y estuve 3 años y medio estudiando junto con meditación, sanación pránica, Reiki, un poco todo lo que hace, o sea, un poco lo típico ahora un poco, ¿no? Y de repente, cuando yo ya tenía mi consulta más o menos funcionando, porque aún era joven, ¿no? Y ya estaba satisfecho, de repente conocí una terapeuta que aplicaba esta técnica. Y en ese enfoque, en esa manera de hacerlo, me pareció muy nuevo, porque la medicina china, por ejemplo, con todo el respeto, porque me encanta, al final no deja de ser yo curo a la persona, ¿no? O sea, el que sabe y la otra persona se queda sentada ahí y a la semana que viene vuelves y tal. A mí me interesa mucho el camino que ofrece la exploración biológica, porque quien conecta con la exploración biológica es un autodescubrimiento, no es que alguien hace un trabajo para ti, como puede ser, y que también es válido, ¿no? Pero hay muchas técnicas donde tú te tumbas y no haces nada, no tienes que entender lo que está pasando. Aquí es un poco distinto. Y a mí eso la verdad que me gusta, porque yo soy un buscador de eso. Entonces, básicamente eso me abrió todas las puertas a empezar a encontrar las cosas que yo estaba buscando. Es decir, de repente yo tenía un lugar donde ir a buscar quién yo era, que era mi historia familiar. Nadie nunca me lo había dicho. Nunca me había dicho que buscando en cada detalle, en cada rincón, en cada historia de mi familia, yo iba a encontrar una correspondencia de cómo yo soy, de cómo yo actúo y de lo que le pasa a mi cuerpo y a mi vida. Y entonces pues ahí empecé a hilar cosas, me di cuenta de que mi vida cambiaba y ahí pues ya no hubo vuelta atrás. Nunca más he encontrado algo que se parezca. Veo herramientas que funcionan con la misma idea, porque hay muchas, ¿no? Entonces poco a poco nos vamos juntando dentro de esta visión. Pero para mí fue eso, encontrarlo, no lo entendí así, fue con la desprogramación biológica que yo empecé a entender que yo debía hacer eso con mi vida, que yo debía hacer un reset en mi familia, no solo en mí, no era lo que yo hacía, lo que yo quería hacer, no, era algo más profundo. Toda la información tiene que estar ordenada en el inconsciente. Y la información más importante, la que está más bioacumulada, podríamos decir, es la historia familiar. Bueno, aquí con lo que estás diciendo, ¿no? Apoyas mucho ese sentir, ¿no? Que todo está dentro de ti, ¿No? que no busques tanto fuera, ¿no? Y por lo que estás diciendo, yo lo he experimentado también, no solo es que tú lo estés diciendo, yo lo he vivido en mi experiencia, es eso, ¿no? Se abre todo un abanico, ¿no? Donde realmente eh, sí que tomas esa responsabilidad de darle voz a esa historia familiar y a medida que le vas dando voz a esa historia, tú vas entendiendo por qué eres así, ¿no? Y aquí creo que es un punto muy interesante porque creo que es de las terapias o de las herramientas más bien, ¿no? Que realmente es eso, la información es poder, ¿no? Y que totalmente te lleva a través de tu historia y qué cerca la tenemos, ¿no? Y qué pocas veces, ¿no? Habíamos hablado, yo al menos antes de conocer esta herramienta, con mi madre, con mi padre, ¿no? Y saber su vida, saber sus límites, lo que les había dolido, lo que habían dejado y darme cuenta de que estaban hablando un poco de mí, ¿no? En mucha de las cosas que pasaban o que me estaban a mí pasando. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, nos está pasando lo mismo, estamos sintiéndolo igual, que a veces eso suele confundir. No es que los hechos pasen iguales, pero sí que la emoción es la misma, ¿sí? Es esa magia de la desprogramación biológica, ¿no? Entonces, aprovechando que estamos hablando de esta familia, ¿no? Y de que forma parte de nosotros, una cosa muy interesante en la desprogramación biológica es la idea del yo, que en lo que te pasa no eres solo tú, ¿no? ¿Puedes ampliar un poquito esta información? Entonces, es muy cierto, es decir, la exploración biológica de repente mm, diluye la idea del yo de una forma muy fuerte, ¿no? Y eso sorprende mucho porque es como, vale, ¿yo qué tengo que hacer con esta información, por ejemplo, ¿no? Claro, es que el yo de repente queda un segundo plano, aún sabiendo que es lo más importante de nosotros, ¿no? A veces, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero para solucionar algo, a veces tienes que ir a enfocarte en el problema y te olvidas de lo que...
de lo que estás intentando ayudar o salvar, pero es normal. Es decir, nosotros entendemos que la individualidad es lo importante, es la parte creativa de la persona, pero sabemos que está totalmente afectada y condicionada por un montón de información inconsciente que domina y apresa y básicamente evita que eso florezca, podríamos decir, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros lo que hacemos es entender que existe un proceso interno llamado lealtad familiar que vincula el yo con el campo familiar. Es decir, es como tener un ordenador y no conectarlo al wifi. O sea, si tú no lo apagas, eso está conectado al wifi, de forma natural, podríamos decir, ¿no? Como una analogía ahora. Entonces sería algo parecido, es decir, nosotros vivimos porque somos seres gregarios, nuestro cerebro está preparado para permearse de las emociones, miedos y conflictos del entorno. Somos así. O sea, si yo soy una persona y alguien está sufriendo al lado, por naturaleza y empatía, eso sucede de que yo voy a intentar solucionarlo, ¿no? Entonces, este proceso a nivel inconsciente es mucho más fuerte y a través de los vínculos amorosos de la familia es tremendamente fuerte. Entonces, efectivamente, nosotros podríamos decir que el yo, de forma voluntaria y por amor, se ofrece a revivir y a cargar para acompañar a nuestros familiares en su profundo sufrimiento y, si es necesario, permanecer en él por el resto de nuestra vida. Es decir, efectivamente, podríamos decir que yo vivo mal porque mi madre vive mal algo. Y es eso. Esa es una idea muy, muy básica, pero que realmente funciona así. Vemos que el factor de repetición en la familia no es una consecuencia inevitable, es una decisión interna. Y eso es lo que intentamos cambiar a través de la integración. No decimos fuera familia, no queremos saber nada de vosotros, al contrario, lo queremos saber todo, pero precisamente para poder diluir todo ese sufrimiento, poderlo reinterpretar, resignificar y que deje de yo necesitar revivirlo en mi vida, que por fin se libere, pero no yo, sino mi familia también, todos juntos, porque si no lo inconsciente Claro, se da por convencido. Oh, yo quiero dejar de fumar, oh, yo quiero dejar de beber, oh, yo quiero ser rico, sí, pero si tu familia no es rica, ¿qué harás? ¿Los dejarás simbólicamente en la pobreza? No, no harás eso. Entonces entendamos que el yo es una cosa que vive vinculada a nosotros, y eso es lo que nosotros trabajamos pues de forma profunda. así que podríamos decir, ¿no?, que no son tus heridas, pero que sí son tus cadenas. Ex Por ejemplo, Hay un texto que me gusta mucho, que es igual, pero es un texto muy, muy bonito que dice, la lealtad familiar, o sea, los vínculos familiares son mis alas y mis cadenas al mismo tiempo. Es lo que me inspira, es lo que me hace buscar quién soy y recorrer el mundo en busca de cosas nuevas y al mismo tiempo es lo que me mantiene en la imposibilidad de conquistar esas cosas nuevas. Es así, es decir, si mi familia ha sido pobre, yo iré detrás del dinero para reparar ese sufrimiento, entonces eso marcará todo un vector en mi vida, una dirección y un impulso motivado, pero a la vez hará que yo no viva eso, porque si no estaría rompiendo ese factor de lealtad. claro, si no, de alguna forma tú no serías, aquí podemos hablar, ¿no?, también de esas lealtades invisibles, ¿no? Claro, que supondría para esa familia, ¿no?, tener dinero. Ahí es cuando empieza un poquito el juego, ¿no?, Sí, de la desprogramación biológica, que aquí digo desprogramación biológica, al final es lo mismo, pero bueno, Luis, es desprogramación biológica totalmente, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, el inconsciente familiar no simplemente guarda historias, sino que impone destinos. totalmente. De una forma que solo quien lo ve se puede dar cuenta. Es decir, es súper común en una consulta la persona dice, ¿cómo yo no había visto esto? O sea, esto tiene un sentido pleno. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de cerrar una sesión de una mujer que venía con un agujero en el ojo, ¿no? Con casi un glaucoma, bueno, es igual. Y básicamente le hemos dado en el clavo a la primera y de repente hemos desmontado toda su historia. Es decir, una enfermedad nos trae todo un registro de un sentir, de una estructura psicoemocional que la persona habita desde que ha nacido y que también reconoce en su madre y en su abuela. Y el hecho de poder drenar todo el estrés que se ha quedado ahí dentro, eso es muy bonito. Es decir, es un mensaje que necesita ser escuchado. Nosotros solo hacemos eso y nos damos cuenta de que esa persona
tiene una experiencia emotiva detrás. Como tú decías, ¿no? Hay un vínculo amoroso. Es real, es real. Muchas personas que no entienden, no, pero eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo no va a tener nada que ver contigo el dolor de tu madre? ¿Qué más importante en el mundo que el sufrimiento que tu madre está viviendo cada día mientras tú eras pequeño? Eso es lo más importante para el cerebro, eso es lo más importante. Y intentar salvar eso va a ser todo, no importa lo que quieras hacer después de grande. Estás programado para evitar el dolor de tus ancestros. Y es eso, y no hay otra. Simplemente, como no lo vivimos directamente dentro de la familia, nos pensamos que es distinto. Y la exploración lo que hace es corregir ese delay. Nos enseña que todo lo que vamos a vivir en el mundo ya ha sido previvido, ya está preestablecido en el núcleo familiar. Entonces, si yo tengo un problema con mi jefe, puedo pasarme horas hablando del problema con mi jefe, o puedo usar ese problema con el jefe para entender la relación con mi padre, o con mi hermano mayor, o con mi madre, o con mi abuelo, y corregirla en ese punto para que no solo la relación con el jefe, sino todas las relaciones parecidas queden modificadas e integradas. Y ya no sé de más eso en mi vida. Y eso a veces se nos olvida. Nos encasquetamos en que lo que estoy viviendo ahora es ahora. Y eso no es así como funciona. Bueno, aquí también creo que podrías explicar un poco eso, ¿no? Que nuestro cerebro es simbólico, ¿no? Entonces, esto que estás explicando tiene mucho sentido porque al final un padre es una autoridad, ¿no? Entonces, ese cerebro absorbe esa memoria y luego la va a trasladar a un trabajo, ¿no? A todo lo que esté por encima de ti, ¿no? Y es eso, o sea, no es simplemente lo que estamos hablando, pero si ahora nos están escuchando, ¿no? Si hay alguien, quiero que se fijen en el sentimiento que les genera y que lo comparen con lo que han sentido en su núcleo, en su familia. Y luego creo que otra cosa muy interesante que estás diciendo es esto, ¿no? ¿Por qué muchas veces pasa, ¿no? Creo que tú lo has expresado o en sesiones o en el curso, ¿cómo me va a afectar lo que le ha pasado a mi abuelo? Pero al final estamos hablando que es una forma de ver la vida, ¿no? Y eso se transmite, bueno, ya podemos hablar de memorias celulares, podemos hablar científicamente ya de, de muchas pruebas que ya tienen peso esto que estamos diciendo, ¿no? Pero heredamos una forma de ver el mundo, heredamos una forma de limitarlo también, ¿no? Si, por ejemplo, mi madre nunca se ha atrevido a vivir de lo que le gusta, ¿no? Yo estoy totalmente condicionada a eso. ¿Por qué? Porque me va a instalar ese miedo, ¿sí? Podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Y dime. Sí, 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 es así. Eso, hay varias cosas ahí, ¿no? Eso que tú has dicho, para traer una cosa concreta, porque a veces al final también la Sí, cosa se basa en cosas concretas, es un movimiento interrumpido. Es decir, si mi abuela quería ir a la escuela y no pudo ir, ¿cómo me afecta a mí eso? Y eso muchas veces significa que yo no podré ir a la escuela. No, significa que la frustración de no haber podido hacer lo que ella quería y que la ha encajado ella dentro de la sensación de que no sabe, de que no tiene inteligencia suficiente, por ejemplo, eso puede estar reproducido en mí, pero de forma clarísima. Y yo puedo ser muy inteligente y sacar las mejores notas, pero me voy a sentir tonto, por ejemplo. O incluso puedo sentir que si en el caso de que la abuela no puede ir a la escuela porque su madre se lo prohíbe, porque dice que, por ejemplo, las mujeres no pueden ir a la escuela, si yo estoy sintonizado con esa historia, quizás no solo la desvalorización intelectual y sentirme tonto, sino encima la frustración de que me dicen lo que tengo que hacer. Puedo tener un conflicto muy fuerte con que me digan las cosas. Y mis padres, por ejemplo, no van a entender por qué no me pueden decir nada. Cada cosa que me dicen yo me lo tomo como una imposición. Y claro, y aquí lo llevamos al carácter, no, es que este niño es así o esta niña es asá. Y no entendemos el por qué hasta que encontramos el contexto. Cuando encontramos el contexto familiar, el carácter de la persona en su totalidad se ve reflejado en un segundo. Esto pasa mucho con madres y padres. Porque una madre puede venir por un tema a la consulta y de repente vemos cómo uno de sus hijos tiene un comportamiento X. Y rápidamente, mira, la abuela esto, tu hijo es así, pero no nos lo dice. Nosotros, una pregunta, tu hijo cuando le dices algo así se pone de esta forma, se siente así, sientes que siempre están en ese mismo rollo. Y te dice, totalmente, nunca lo había pensado, pero encaja al 100%, 100%. O sea, podemos coger, si este niño tiene enfermedades, las vamos a leer, van a tener que ver con esa historia, o sea, cómo es justamente en la escuela donde tiene el problema, es decir, todo, tanto sus, como decíamos, ¿no? Tanto sus motivaciones
como sus frustraciones nos están hablando de la misma historia. Y esto es muy fuerte. Para mí, esto es muy fuerte, porque nos da explicación a cosas muy profundas que hasta ahora se atribuyen a la casualidad o al carácter o a la personalidad de la persona. Pero no es así. Esto me parece muy interesante porque es eso, no es magia. Aquí no hablamos de nada esotérico, no es una herramienta para nada esotérica. Estás contrastando esa historia con la información que te está llegando de hacer esas preguntas adecuadas a la familia, de sentir, ¿no? Oye, a mí me gusta mucho, ¿no? Una de las cosas que haces en tu curso, cuando pones en el contexto, ¿no? Oye, imaginaros a esa abuela en esa época, con estas circunstancias, o sea, la desprogramación hace no simplemente referencia a la historia familiar, sino al sistema, a las experiencias que se están viviendo en el ambiente, que creo que es otra de las cosas que cada vez está más comprobado que a mente, a nuestro cerebro afecta todo esto y absorbe esa manera, ¿no? Entonces, algo que me ha parecido también, que me parece, ¿no? Que estamos diciendo es eso, ¿no? O sea, el transgeneracional, esas experiencias vividas por nuestra familia, ¿sí? Dijéramos, no resueltas, ¿no? De alguna manera, o no vistas, porque eso ha pasado muchísimas veces, ¿no? Cuando abrimos esa historia, cuántos secretos salen, ¿no? Que no sabíamos, que se habían quedado historias perdidas, hijos, hasta incluso, ¿no? Hijos muertos, abortos, bueno, podemos hablar de muchas cosas. En realidad, en nuestra vida, el éxito, el amor, incluso la salud, están condicionados por memorias que no nos pertenecen. Totalmente. Y este es como el gran qué del transgeneracional, ¿no, Luis? Sí, claro, para mí es que lo cambia todo. Lo cambia todo. Simplemente. O sea, no tiene otra, es que lo cambia todo. Una vez tú abres el árbol. Y hay personas que también lo ven y curan una cosa o tal y encajan y ya está. Pero hay otras personas que cuando entramos, a mí me sucedió eso cuando entré, dije, yo no puedo entrar, ver esto y irme tan tranquilo como si no me hubiera pasado nada. Yo no puedo, porque me doy cuenta de que esto significa que la realidad significa, o sea, funciona de una forma determinada que yo desde esa perspectiva puedo explicar cada cosa que sucede. Y ahora llevo ya casi, o sea, llevo 11 años haciendo sesiones y es toda historia, toda enfermedad, toda historia guarda de una forma lógica, clara, una historia familiar detrás que tardamos poco en encontrarla porque es matemático, podemos hablar de eso después, lo que decías es simbólico, lo que yo estoy viviendo ahora es lo que sucedió a una edad parecida, entonces hay varias técnicas claras ya determinadas para encontrar dónde está ese tema y lo encontramos y de repente todo el mundo dice, es que tiene todo el sentido. Esa historia es el contexto que me explica por qué yo siento y por qué yo vivo lo que estoy viviendo ahora. Entonces, para mí, Ujú. efectivamente, me doy cuenta de que no soy yo, de que yo soy parte de algo más. Y esto también es un aprendizaje que a largo plazo va penetrando también. Y aprendes a entender que no dominamos todo, somos objeto de un movimiento mayor que nosotros. Y esa es la idea del transpersonal. Por ejemplo, ¿no? Si ahora llega una guerra aquí donde yo estoy, pues me va a afectar. No, pero yo no quiero, no, pero quítame eso. Te va a afectar, se llama transpersonal. Va más allá de ti y pues eso, si tú tienes los ahorros en una moneda determinada y esa moneda se devalúa, pues acabas de perder dinero. Nos parece normal, ¿cierto? Porque lo entendemos. Pues en la familia es igual. No sé por qué queremos ser libres, queremos hacer lo que yo quiero y no. Existen factores que nos afectan y es inevitable. ¿No? Es Ahí inevitable. hablamos de esos factores inconscientes que nos limitan, ¿no? Y una de las herramientas que hacemos con la desprogramación biológica es viajar a través de esas historias, ¿sí? Que es lo que estamos hablando, es viajar a través de tu propia historia, de tus ancestros, de tu clan, de tu linaje, ¿no? Tener conocimiento y así poder transformarlas, ¿no? Tomar decisiones desde la libertad, ¿no? Poniendo conciencia a todas esas emociones o experiencias que han marcado el sistema familiar, ¿no? Y de ahí, pues ya se liberan muchos sistemas, ¿no? Que forman parte de la vida, porque al final no dejamos de ser sistemas, ¿no? Trasladado como quieras. Me parece como
muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Mi abuelo de la Quinta del Biberón, y yo me acuerdo que me explicaba esa historia y a mí, sinceramente, era como si estuviera viendo una película, ¿no? Pero claro, luego cuando entré, cuando en el curso, ¿no? Entré en esas memorias, ostras, mi abuelo tenía 17 años, se le truncó la vida. Y luego aquí me encantaría que explicaras, porque hay una herramienta en desprogramación que es muy, muy, muy útil y es lo que realmente te hace darle mucha más compresión y mucha más autoridad a todo esto lo que estamos diciendo, que es ir comprobando esos ciclos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en las sesiones cuando has abierto un árbol y te han dicho, oye Luis, mira, a los 15 años, ¿vale? A mí la vida, ¿sabes? Me pasó esto, 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 esto. ¿Qué haces ahí? Sí, entonces, esto de lo que estás hablando son los ciclos biológicos memorizados, que es una cosa que traemos aquí un poco con la idea también de demostrar de que hay factores que nos hacen, nos facilitan el trabajo y que nos demuestran que esto es así, ¿no? Y estos ciclos biológicos memorizados, que fue descubierto por Marc Fréchet, un psicólogo francés, hace mucho tiempo, este señor se dio cuenta de que si abría el árbol genealógico para intentar entender lo que le sucedía psicológicamente a sus pacientes, no solo encontraba lo que estamos diciendo, el contexto que encajaba, sino que la edad a la que sucedía era la misma. Y esto es muy loco. O sea, mucho, ¿por qué? Porque, claro, yo siempre digo, sin los ciclos biológicos sería todo un caos el árbol, ¿no? ¿Quién ha vivido qué no? Pero si yo tengo un chaval con 15 años que le aparece una enfermedad de un tipo, yo de la enfermedad ya saco el conflicto y la persona me va a contar lo que está viviendo. Entonces, solo necesitamos encontrar a alguien que a una edad muy parecida, seguramente 15 años clavados, el abuelo lo llevaron a la quinta, bueno, con 15 años, pues imagínate, con 16 lo llevaron a la guerra, por ejemplo. Y eso puede haber sucedido perfectamente. O, por ejemplo, imaginémonos que yo qué sé, la abuela con 25 años ve como su marido se va a la guerra y no vuelve, por ejemplo. Y esta es la historia, ¿no? Ahí quedó. Pues de repente una chica con la misma edad, de repente hace un pánico absoluto a que su pareja se muera. Y te viene a la consulta con una ansiedad que no sabe de dónde le viene. Y claro, te está explicando una historia y te está dando una edad. Entonces haces, ¡oh, pac! Aquí. Y la persona se queda como, no puede ser. Pero no solo eso, sino que nos pasamos una hora demostrando cómo todo encaja. Es decir, y eso es lo curioso, esto solo viéndolo que se puede apreciar, que es que todo encaja. La relación que yo tengo con la abuela es exactamente, con el abuelo tal, lo quiero mucho, justo es lo que me pasa con mi pareja ahora. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que el cúmulo de información es total, no es un poco. Y es eso, nos demuestra de que hay un orden ahí detrás, hay una inteligencia que necesita que nosotros expresemos esos conflictos, no, no asimilados por la conciencia. Hemos de entender que, un poco como decíamos en el principio, vemos el mundo físico que está delante nuestro y nos creemos que es la verdad, pero la única verdad es la conciencia, es el sentido que todo esto tiene de la existencia, ¿no? Entonces, cuando lo basamos desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que simplemente el mundo pues, te reproduce un sufrimiento que la abuela tuvo y que no pudo asimilar. Y tú, pues por compañerismo, lo asimilas y lo reproduces. Solo eso. ¿Nos cuesta mucho entenderlo? Nos cuesta entenderlo, pero cuando rompes esa barrera, es una herramienta que te sirve para entender cualquier cosa. Puedes entender el proceso en el Sí, que la persona está y con qué historia está sintonizando. y en este caso, un poco para darle un poquito más de información, ¿vale? A las personas que nos puedan estar viendo y que estén interesados, eso, ¿no? Por ejemplo, esa historia de esa abuela que se separa del marido porque se va a la guerra con ese miedo, ¿no? Que se absorbe. Luego es eso, ¿no? Cuando hemos dicho nuestro cerebro es simbólico, hay un desencadenante, que esto también me parece muy interesante. Y en este caso vamos a decir que es la separación, ¿no? Se separan y es un dolor tremendo porque no sabe si va a volver de la guerra, no sabe si se va a morir, si no, qué va a pasar. La abuela se queda con esa tremenda ansiedad, ese miedo, ¿no? Y yo, por ejemplo, que sería, en mi caso, ¿no? Imagínate que soy yo, a mis 20 años, sí, tengo una pareja que se va a hacer un viaje y de repente esa separación, ese hecho de que yo me voy a separar de él, me va a venir con eso, ¿no? No lo voy a ver nunca más,
no sé tal, y no lo sabemos. Y dices, ostras, es la memoria de esa abuela. Entonces, esto me parece que es la parte, ¿no?, que más se ensambla, que es eso. Lo importante no es lo que pasa, sino cómo se siente, que es algo que tú también repites muchísimo a lo largo de tu curso, ¿no? Que es súper importante, chicos, dejar de mirar en las cosas, ¿no?, tangibles, ¿no? En eso, no, es que, pero a mí eso no me pasó, no, no, ¿qué sentiste? Sintoniza con eso que sentiste, ¿no? Y entonces, para mí, todo esto que estamos diciendo, al final, el transgeneracional es destino hasta que tú decides transformarlo. Y creo que es muy interesante esta herramienta porque tú lo transformas con la información y tú simplemente te sientes guiado, ¿no?, en este proceso para hacer la pregunta adecuada que luego, además, que es otra cosa que me parece fascinante, es que tú adquieres ese mecanismo en tu vida, ¿sí? Y ya todo deja de ser personal, ¿sí? ¿Cómo lo vives tú esto? Bien, es eso, la exploración, por eso empezaron a surgir los cursos, porque de la terapia todo el mundo dice, vale, quiero un poco más, es decir, vale, estoy sorprendido, pero claro, la persona ya ha visto cómo funciona un poco, entonces ya le ha cogido un poco el gusto, ¿no? Y quiero saber más, y aquí nace la idea de que la expansión nos permite aprender y curarnos al mismo tiempo, porque a medida que vas construyendo y entendiendo cómo funciona, tú vas filtrando tu inconsciente, ¿no? Pues empiezas a entender, pues eso, ¿no? Que esa parte de tu vida en ese momento estaba reviviendo una historia determinada. Bueno, es eso, es decir, sí, efectivamente es un camino donde empezamos a aplanar ese inconsciente para ir librando todo y inevitablemente te construye una nueva visión del mundo. Es decir, es eso. A mí me pasa mucha gente me dice, mira, vine a tu consulta tal, pero después, cuando a mi hijo le pasa esto ahora, yo ya busco qué me ha pasado a mí. Es decir, ya se vuelve algo conjunto. Incluso muchas veces la persona lo empieza a compartir con su familia. Si varias personas de la familia entran en un curso o hacen una terapia y tal, de repente llega un momento en que toda la familia trabaja los conflictos de forma externa. Me refiero, no se culpan unos a otros. Es como, mira, tú has vivido eso, tú has vivido. Entonces, empezamos un proceso de aprender a cambiar las cosas de un modo distinto, sin meter el yo y la culpa y el juicio, podríamos decir, en cada uno de los individuos, sino lo vemos todo como procesos. Lo vemos como un proceso conjunto y eso es muy bueno también. Exacto, ¿no? O sea, podríamos decir entonces que te cambia la forma de ver el mundo y eso genera un impacto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto, no, Luis? Nosotros ya somos personas, yo he estado en tu curso 3 veces, ¿no? Porque me ha encantado, pero en este caso, ¿por qué decimos eso? Porque nuestra visión, ¿sí?, es diferente, actúas diferente, tu acción es diferente, tu comunicación es diferente y aquello que antes era un lenguaje, un nudo encriptado, donde no podías y se generaban esos conflictos, esos enfrentamientos, como has adquirido información y la has ampliado y has entendido por qué pasa, no has podido despersonificarlo de tu yo, dijéramos, ¿no? Te genera ese impacto positivo en la familia y todo cambia, porque aquí hay algo que también me parece muy interesante, que es eso, ¿no? Cuando liberamos nuestra herida, no solo liberamos nuestra herida, sino que liberamos, ¿no?, todo el clan, el linaje, eso que dicen, el linaje femenino, el linaje, ¿pero por qué? Porque le estamos dando voz a esa historia, porque eso yo creo que también es muy interesante de ver, ¿no? ¿Cuántas veces te ha pasado, Luis, tanto en el curso como en tus consultas? Es que el abuelo era un tal, ¿por qué tal? Y ese pobre abuelo con una carga y el pobre hombre era un trabajador que se había sacrificado por la familia y nadie lo había visto. Y cómo eso, al liberar esa historia y entender y verla desde diferentes puntos, cómo libera, ¿no? Totalmente, totalmente. Si tú te fijas, ahora me has hecho pensar, ¿no? Con la pareja, ¿no? Imagínate que tengo un problema con mi pareja, ¿no? Muchas veces la solución es hablar. Quizá no llegamos a un punto, pero a veces, oye, ya la cosa, es decir,
A veces no, pero ¿cómo lo voy a solucionar? Es que a veces las cosas no es solucionar una cosa, es ponerla encima de la mesa. Y eso es lo que se nos olvida. Entonces es eso. Exactamente, hay que contactar con esas historias porque son problemas y se solucionan. Las cosas se solucionan hablando, aunque la persona esté difunta, no importa. Hay que traer las cosas de nuevo. No podemos siempre ir hacia adelante, sin ver qué es lo que estamos dejando atrás. Totalmente, ¿no? Porque si no, no nos lo permite, ¿no? Y hay que como darle voz y es así, no es solo como te han contado, sí, ahí se abre toda esa información y Esto de nuevo. Y sí, quizá era así, quizá era un malo, vale, pues venga, pero solo el hecho de traerlos como entra aire, porque sí, porque es algo que ha quedado instituido, ha quedado cerrado y no se puede hablar de ello. Tampoco miro porque estoy haciendo muchas cosas en mi vida y nadie me ha dicho que mire hacia allá. Me he ido a hacer meditaciones, me he ido a hacer un montón de cosas que me llevan a cosas, pero no a hablar de lo que el abuelo hizo y cómo eso fue percibido por la familia. Y ese es el punto, porque yo soy un hombre y me doy cuenta que todos mis patrones tienen que ver con intentar no ser como el abuelo, básicamente. Estoy encerrado en ser lo contrario al abuelo. Entonces, claro, si no miro allá, pues me estoy olvidando algo de mí mismo. Que ahora un poco, para cambiar de tema un poco y trayéndolo, como camino de autoconocimiento, es que para mí ahora mismo no existe nada mejor. Porque es donde realmente está programado cómo eres. Y a veces nos tiramos un montón de días y sesiones y cosas buscando en mí y a veces no está en ti. A veces no, casi nunca. Y eso no significa que no tenga nada que ver contigo, pero tienes que encontrar primero esa historia, ese dolor transgeneracional, el sufrimiento de la abuela, de la mamá, de la tía, respecto a este señor, y esto sí me lleva a cambiar la visión bien, y si no, me llevará a entender lo que sucedió y a mí también relajar todo eso. Ese es el tema. o sea, totalmente volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, que realmente es una herramienta que sí, que el poder está en mirar adentro de ti, de tu historia, de tu experiencia, porque creo que esto también es muy interesante, que empiezas por tu propia historia, por tu propia experiencia, pero luego vas abriendo, ¿no? Y ya son esas memorias transgeneracionales, ¿no? Y cuando tú transformas esas memorias transgeneracionales, no solo, no solo impacta en tu vida, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, sino también impacta en el linaje, ¿no? Porque todo eso se transforma en otro color, ¿no? Y hay como esa sanación y también impacta en la energía colectiva, que esto también me parece súper interesante de abrirlo. ¿Por qué? Porque cambia tu forma de ver el mundo. Entonces entiendes que ya nada es personal, ¿sabes? Muchas veces es eso, esas huellas inconscientes nos hacen vibrar, nos hacen elegir por algo que no es tuyo, ¿no? Y lo que te tocaba, que a mí me encanta ese término, se habla de las ovejas negras, ¿no? Pero no, vamos a hablar de las ovejas doradas, porque al final lo que nos toca a estas personas que somos buscadores intrínsecos, ¿no? Porque más que nada, porque vemos que la vida nos está frenando, hemos buscado herramientas que nos han servido un tiempo, sí, pero que no han dado con el origen real del conflicto, ¿no? Y eso es lo que pasa con la desprogramación biológica, que da con el conflicto real. Y eso es esa responsabilidad, ¿no? De decir, miro hacia adentro, ¿por qué me está afectando esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y creo que la desprogramación biológica le pone toda esa responsabilidad en ti, en la información, etcétera. Y también quiero que también un poco expliques, porque hay veces que la gente también dice, no, es que yo no sé nada de mi abuelo, ya se ha muerto hace años, ¿no? ¿Qué pasa con eso también en la desprogramación, Luis? Evidentemente, o sea, si nos encontramos con una persona que tiene menos información, es cierto que es peor, podríamos decir. No nos vamos a engañar. Si yo tengo acceso a toda la información familiar, porque me la cuentan y la tengo a disposición, es mejor. Pero como decimos, y esto es muy importante de entender, nosotros tenemos herramientas para, me gusta lo que has dicho, viajar a través de nuestra historia. ¿Por qué es eso? Nosotros conocemos, abrimos velas con la persona, venga, ¿qué te pasa? Y la cosa ya empieza a fluir. Es una historia que nos va a contar.
vamos a escuchar todos los factores y eso, el barco se empieza a mover. Y empezamos a ir, de repente vemos que todo suena a una misma historia. Mira, que hay un abuso muy claro, que hay miedo a los hombres, hay una sensación de tal, por ejemplo, ¿no? Y de repente, pues vamos viendo para dónde nos lleva. Y de repente, pues podemos llegar a una historia transgeneracional donde ya no nos queda nadie que nos la cuenta. Lo primero es que hay que entender que en la mayoría de sesiones, cuando nosotros, y yo por lo menos trabajo mucho así, yo lo que hago es encontrar la historia antes de que me la cuenten. Es decir, no voy preguntando todas las historias de a ver cuál me encaja. Yo digo, mira, aquí a esta señora le debe haber pasado esto a tal edad, por ejemplo. La persona lo va a confirmar, ostras, pues sí, ¿cómo lo sabías? Pues mira, esto es la prueba de que lo que te pasa es eso. Entonces, somos capaces de anticiparnos. Entonces, lo que nos va a faltar es el factor corroboración. Es decir, pues te confirman que eso es así. A veces eso es un problema, a veces sí, pero no deja de darnos todo el contexto para que la persona conecte con sus emociones y con su historia, que al final es lo que queremos. Yo siempre digo que aunque busquemos la historia transgeneracional, eh, la liberación es personal. Es decir, nosotros usamos la familia y la historia familiar para entender exactamente lo que la persona está viviendo. Entonces, nos falta una pata, pero podemos trabajar sin esa pata también, se puede hacer. Claro, o sea, también aquí sería importante, no más que nada porque hay personas que no tienen información y yo no quiero que eso sea un límite, ¿no? Lo que esa persona ha vivido, ¿no? Lo que esa persona ha vivido y lo que tú le estás contando es que tú, con la experiencia que tienes, ¿no? Con la historia que has visto en tantos casos, al final es, y a ti te ha pasado esto y te ha pasado esto, y esa es su propia confirmación de lo que tú estás diciendo, es así, ¿no? Eso es lo bueno de la exploración, que tú dices las cosas antes de que te las digan. Entonces, es una terapia distinta, es una terapia donde te abordan, es decir, te ayudan a desmenuzar la información. Y ese es nuestro trabajo, nos entrenamos para ser lo máximo efectivo posible, evidentemente respetando el proceso de la persona, pero ayudando a la persona a entrar en el asunto determinado. Y cuando ves que una persona te está adivinando tus sentires, te dice, oye, tú te relacionas así cuando te dicen esto, te reaccionas así, y después pasa esto. La persona dice, pero ¿cómo lo sabe? Porque estamos en el ordenador viendo los números del inconsciente, ¿no? Y eso es lo que hacemos tanto en la persona como en la familia. Y eso ayuda mucho. Totalmente. Bueno, ¿y qué crees? ¿Vale? Que hemos hablado mucho, ¿no? Que la desprogramación biológica lo que hace es darte un punto de vista nuevo, ¿no? ¿Por qué recomiendas que la gente conozca esta herramienta, Luis? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué has visto? Porque es eso, hablamos de una persona que eres tú, que tienes una trayectoria, que llevas muchos años desprogramando casos, viendo árboles, ¿no? Entrando, como digo yo tengo como este lenguaje, ¿no? Pero subiendo al estrado a muchos familiares, ¿no? Que no han tenido voz. Yo aquí también quiero comentar algo, ¿no? Que me parece interesante porque yo he visto muchas técnicas, ¿no? Que realmente hablan de hackear el cerebro, hackear la mente, los hackers de la mind, ¿no? Luego métodos, ¿no? El método de tal persona que sí, que cual, que tal, pero al final es desprogramación biológica lo que están usando, ¿no? No están haciendo nada más que a veces lo combinan con otras cosas, ojo, pero es que me hace mucha gracia porque a veces estamos viendo eso, es tu historia, ¿no? Y una de las cosas que me gusta mucho de ti es esa horizontalidad, ¿no? Tú no vendes un método, tú no vendes un curso, ¿no? Tú simplemente invitas a que, a que las personas adquieran un conocimiento, una información. Y eso es lo que realmente para mí también tiene mucho valor de esos cursos, que para mí fue sorprendente en mi caso. Yo no tenía ninguna expectativa de convertirme terapeuta de esto ni nada, pero claro, me impactó tanto que elegí ese camino finalmente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has visto tú con toda tu experiencia? ¿Cómo has visto a la gente transformarse? ¿Qué has visto? ¿Qué han recuperado? ¿Qué es lo que destacarías? Yo luego te diré mi percepción también, ¿eh?
Sí, y me gusta que me plantees así porque una cosa es yo y la otra es lo que veo ahora, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues las personas que se inscriben en el curso, un poco, que es lo que me pasó a mí, de repente llegas al lugar desde donde empezar a construir de forma seria un conocimiento. Yo me acuerdo de ir como pollo sin cabeza, leyendo libros, coges teorías medio china, medio india, te vas ensamblando y no termina nada de ser algo funcional de verdad, ¿no? Entonces la exploración, primero que todo, es simple, es clara y está muy actualizada. Es decir, es una cosa para mí, es una perla que yo encontré en mi camino, que me pasaron también, ¿no? Y me doy cuenta de que la abro en dos y sigue brillando igual, entonces se puede repartir, ¿no? Entonces veo la ilusión de conocimiento, de buscar la historia. Es eso, genera mucha ilusión interna, de haber encontrado algo que tiene un valor muy profundo, una utilidad muy grande y que despierta en una persona que ya medio estaba, porque hay muchas personas jubiladas en mis cursos, por ejemplo, ¿no? Y ves personas que ya tenían la vida medio hecha, que de repente, ostras, pues a mis 68 años quizá me estoy planteando ser terapeuta. Y la persona te lo dice, no necesito el dinero, no necesito nada, pero me doy cuenta de que de repente he entendido algo muy, muy clave en mi vida. Me ha ayudado a integrar todo lo que soy. Es decir, la exploración biológica realmente es muy, se adapta a la persona. Es, lo que tú dices es horizontal, no es de una forma determinada. Cada persona que llega la adquiere y la transforma de una determinada forma, ¿no? Y lo que yo destacaría es la ilusión de haber encontrado algo que realmente te puede dar explicación y te ayudará a entender tantas cosas, tantas personas de tu alrededor, te va a ayudar a solucionar tus problemas. Yo lo veo así, es mucho hambre de conocimiento el que despierta. La persona normalmente ya llega con eso, ¿no? Pero muchas veces es eso, personas que están en la consulta, bueno, va, voy a probar, me ha caído bien el terapeuta y tal, voy a ver, y de repente entran allá y al cabo de un año lo ves que te dice, o sea, me ha abierto un portal a una nueva dimensión. Y es eso, la exploración biológica es un portal. Para mí es eso. Quien entra, no Es un portal. sale. Quien entra no sale porque es muy simple, porque es muy real, es muy palpable. Hay muchas personas que no lo conocen que se creen que es algo, como has dicho, esotérico. Y es lo contrario, aquí eso lo cortamos rápido. Es, mira, los números están allá. El inconsciente se está expresando y vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a curarnos y aprender a curar a las personas. Y eso es muy bonito, Mm. le da un propósito muy bonito a la vida, sea profesionalmente o no, pero adquirir conocimiento de cómo los procesos humanos se dan y qué hacer para mejorarlos, eso no tiene, es impagable, es mucho valor. Sí, ya que has dicho una cosa también muy importante, porque sí, ¿no? O sea, esas técnicas es para mí, ¿no? Yo me acuerdo, el poder lo tenía el terapeuta que te hacía con el péndulo y wow, ¿sabes? El super gurú, esa era muy importante. Luego eso, ¿no? Adquieres una técnica, lees tal y tienes que hacer tal. Y no, la desprogramación es algo súper orgánico de tu propia historia, de tu propio ser, ¿no? Tú has destacado esa parte y a mí me gustaría destacar algo que es, en mi caso, lo que me ha permitido sobre todo es ser auténtica, vivir de la manera que realmente sentía, quiero. Y en mi caso, que esto también es muy divertido, pero ya quedará para otro portal, ¿no? Que hoy hemos abierto un portal, creo ya suficiente, pero es eso, ¿no? Lo que yo he visto también es que la desprogramación biológica lo que te permite es vivir auténticamente siendo tú liberado de cualquier referencia externa, volver a ese retorno de mirarte a ti hacia adentro, de tener esa referencia desde dentro, ¿sí? Y de poder ver el mundo y vivir el mundo de una manera mucho más amable y con una palabra que me parece muy importante, que es con paz, con igualdad, ¿no? Como esos conceptos que un poco también son muy universales, ¿no? O de propósito. Y eso es lo que yo he visto en esta herramienta, en mis compañeros de clases, ¿no? Han pasado años y no han parado, ¿no? Como de ir descubriendo cosas, que eso es esa ilusión tan preciosa que van saliendo historias y les han permitido tener una vida auténtica con su ser, eso. Entonces, yo creo bueno, que esta entrevista para mí ha sido un placer hacértela
Y bueno, me gustaría un poquito, pues bueno, que tenemos en mente hacer un webinar para profundizar un poquito más, ¿de acuerdo? Para que podáis ver un poquito, desplegar más en profundidad estas herramientas que Luis ha comentado y también un poco para ver qué ofreces en tus escuelas síncronos, en esos cursos que dentro de poquito empiezan, ¿no? Entonces, yo creo que es una forma. ¿Qué es eso? Que al final es lo que el otro día hablábamos también, ¿no? No es una cuestión de querer vender esto, del otro, sino es hablar de cómo la hemos experimentado nosotros y magnetizar ese sentimiento y que resuenen las personas que le pueda servir, ¿no? Porque y con esto quiero como dar una puntita, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, quiero conectar un poco con esas personas, ¿no? También yo era una persona sumamente que me sentía como súper desvalorizada, ¿sí? Que tenía esa herida de nadie me hace caso, ¿no? Y hoy, después de haber conocido esta herramienta, me como el mundo literalmente, ¿sí? O sea, increíble, ¿no? Y creo que eso es lo que realmente tiene que resonar, ¿no? Yo no te doy la responsabilidad de mí, de esta apertura o de esta conciencia, pero sí que has sido una persona que me ha dado una herramienta que me ha cambiado la vida y como tal, pues todo lo que pueda aportar en ese sentido, pues encantada y espero que eso también le sirva a muchísima más gente que se ven atrapados en bucles y pagan y pagan y pagan y van y no sé qué y dan 20 vueltas y no se han parado todavía a mirar hacia adentro, a mirar su historia, que creo que es una de las cosas más poderosas que nos da la desprogramación. Totalmente. Pues sí, la idea es esa, la idea es empezar un curso nuevo donde, como tú dices, es un viaje conjunto también, porque es una cosa que no hemos dicho, pero el grupo que se genera es súper interesante, las sincronicidades que se dan y cómo los procesos van abriendo, es un viaje, o sea, empiezas en un lugar y terminas en otro, sin duda, y es eso, empezamos otra vez, será ya la octava edición, o sea, no es nuevo esto, ya lo hemos visto mucho cómo funciona y cada vez es más interesante, entonces invitar a quien quiera venir, que estamos aquí para despegar y eso, vamos allá, vale la Sí, pena. sí, un viaje, ¿no? Donde ese piloto automático se empieza a desprogramar y al final eso te permite ver la vida y vivir la vida de otra forma, atravesar eso que duele, ¿no? O que no entiendes, incluso enfermedades, cosas emocionales, desde un punto que lo usas a tu favor, para tu servicio, ¿no? Que te ayuda a crecer y a impactar luego totalmente en el mundo desde otro lugar mucho más consciente. Y bueno, Luis, yo creo que ya estamos por hoy en la entrevista. Sobre todo esto, ¿no? Muy pronto haremos un webinar también para profundizar más y sigamos hablando de esta herramienta tan generosa y tu forma, ¿vale? Que aquí también tu forma de transmitirla al mundo, porque creo que eso es único y tiene mucho valor. Muchas gracias. De nada. Por la entrevista, de verdad un placer siempre hablar contigo y vamos allá, Mm, todos juntos. hecho.